Hola, bienvenidos a este laboratorio automatizando infraestructura como código para un ambiente de desarrollo para una aplicación Linux con Azure Bicep. Vamos entonces a mirar inicialmente el escenario que tenemos. Se nos dice que tenemos una empresa, en este caso Mordor S.A., que requiere automatizar el despliegue de unos recursos de infraestructura. Esta infraestructura la van a utilizar para una aplicación que requiere el área de vinculaciones de cuentas nueva de la gerencia de ventas con un producto nuevo que van a probar. Entonces, el área de TI que soporta esta iniciativa requiere iniciar unas pruebas y para esto requiere un ambiente de desarrollo automatizado. Ese ambiente de desarrollo consta entonces de un diseño que ya se aprobó y de una arquitectura de componentes de Azure a desplegar. ¿Sí? Entonces, pues, digamos, dado el caso, ahora lo que se requiere es una solución que automatice esta infraestructura para que posteriormente inicien el proceso de la instalación y la aplicación del software sobre esa infraestructura que vamos a desplegar. Bien, ya tenemos nuestro documento para el despliegue automatizado en Azure. En primera instancia está la arquitectura, una introducción y alcance general que nos da un entendimiento de en dónde estamos ubicados y cómo vamos a automatizar. Entonces se nos dice pues que la aplicación requiere creación de nuevos recursos dentro de una suscripción ya existente. Ok, tenemos el primer dato. Es decir, vamos a hacer un deployment a nivel de suscripción para un entorno de desarrollo nuevo. Los recursos de networking ya están definidos específicamente con una subnet dentro de una VNet principal en la misma suscripción. Listo. Y se nos presentan una pequeña arquitectura de despliegue. En este caso pues es sencilla. Muy seguramente la aplicación se va a alojar en una máquina virtual porque tenemos la máquina virtual y lo que por extensión esto conlleva, es decir, una Network Interface, un Network Security Group para mantener el control de los puertos. Y por este otro lado, pues también vemos un servidor SQL y una base de datos SQL dentro de ese servidor. En cuanto a la topología de networking, también es muy útil porque se nos presenta pues en este caso ya sabemos que existe, pero si no existiera y se nos pidiera automatizar, pues también sería muy útil conocer cuál es, digamos, la VNet y las subnets que irían dentro de ese código. Y aquí se nos presenta, digamos, tal cual como está y cómo debería ir. Entonces, la máquina virtual o la NIC de la máquina virtual debe ir asociada a la subnet de la aplicación y a la subnet de la base de datos debe ir el punto de conexión privado de en este caso el servidor SQL. Hablamos de punto de conexión privado porque como la infraestructura es privada, se requiere, digamos, también automatizar un private endpoint para ese servidor de base de datos. Conocemos en detalle cuáles son los nombres y las especificaciones técnicas que nosotros después vamos a parametrizar o vamos a utilizar como variables o ya sea como lo queramos utilizar dentro del código. Pero pues esos son los datos importantes, es decir, se nos da desde la suscripción donde vamos a desplegar, el grupo de recursos, cómo se debe llamar, la máquina virtual, cómo se debe llamar, la región y demás. Este formato digamos que no es más que una copia de la creación de un recurso en el portal de Azure. Es decir, si vamos al portal de Azure y creamos una máquina virtual de manera manual, vamos a tener estas mismas secciones y estas mismas opciones. Entonces unos datos básicos, se nos va a pedir el nombre de la máquina. Pero finalmente habla de las estrategias de implementación, es decir, que debemos tener en cuenta para poder elaborar una estrategia de nomenclatura. Entonces se nos pone esta condición de que debe iniciar por data y debe terminar en code, tanto el grupo de recursos como cada uno de los recursos. Y debe tener el, el nombre, digamos, del ambiente
dentro del nombre del recurso, ¿sí? Pues es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? A la hora de establecer la estrategia de nomenclatura de los recursos. Luego está la estrategia de tagueo, es decir, cómo vamos, hay que pensar cómo vamos a instalar los tags que son los mismos para el grupo de recursos y para todos los demás. Y también está, por supuesto, digamos, la estrategia de parametrización y variables, en donde vamos a utilizar inicialmente un archivo JSON para consignar todas las variables y llevar a variables lo que necesitemos parametrizar. Bien. Bueno, después de haber analizado el documento de detalle, ya tenemos unos requerimientos y unas conclusiones específicas para llevar a cabo un plan de acción. Con Linux, que esta automatización será para un ambiente de desarrollo, pero hay que tener muy en cuenta que posteriormente el personal interno de la compañía utilizará estas mismas plantillas para versionarlas hacia ambientes de testing, de preproducción, de producción. Por lo que hay que tener muy en cuenta eso para poder, digamos, dejar el código con unas estrategias de parametrización bien versionadas hacia siguientes ambientes o hacia futuros ambientes. El despliegue se ejecutará en un nuevo grupo de recursos que debe crearse con las plantillas de IAC. Por estrategia y alineación a los procesos del cliente, el lenguaje para utilizar será Bicep. Se utilizará Azure DevOps para el versionamiento y despliegue continuo. Vamos a iniciar entonces con la estrategia de codificación, teniendo en cuenta lo que se nos pide en el documento de despliegue o esas condicionales que nos ponen para la nomenclatura, para la estrategia de tagging o las etiquetas y también para conservar el código reutilizable con variables y parámetros con el objetivo de poder duplicar ambientes posteriores. Tenemos entonces inicialmente el grupo de recursos en donde se nos está pidiendo que lo incluyamos dentro del código para que se cree, y para ello necesitamos evidentemente un nombre, qué etiquetas va a llevar, cuál sería el scope, es decir, cuál sería la suscripción, porque los grupos de recursos se despliegan sobre suscripciones, y cuál sería también la location o la ubicación específica. De la misma manera, la máquina virtual y por extensión la Network Interface y el Network Security Group necesitan unos nombres, necesitan conocer cuál es la subnet, cuál es el tamaño de esa máquina, necesitamos conocer cuál es el nombre, cuál es la IP, porque la idea es llevar todo esto a parámetros dentro del código. Igual el servidor SQL necesita desde un nombre hasta detalles un poco más técnicos como un tier, un SKU, un collection para la base de datos, información de networking y también información de login de admin user y password para la administración del servidor. Estos parámetros, por supuesto, deben ir seguros, es algo que hay que tener en cuenta dentro de el código, y también van a necesitar evidentemente tags. Bien, de acuerdo con esto, podemos decir que ya tenemos ciertas informaciones que podemos obtener del documento de despliegue y que podemos llevar a parametrizarlos dentro del código. Vamos a ello. Ok, para proceder con la creación de nuestro código, lo que he hecho es crear aquí digamos, una carpeta nueva que se llama IAC Bicep, y esta carpeta que vamos a utilizar dentro de Visual Studio Code. Aquí solamente tenemos pues un archivo que es el que tengo aquí abierto, que recién lo creé hace poco con una plantilla básica de archivo de parámetros, que lo voy a llamar variables.json. Bien, tenemos aquí, digamos, la estructura básica, la plantilla básica del archivo de variables, con en este momento dos parámetros, uno que es location, que hace referencia pues a la ubicación. Vamos a configurarlo de una vez, en nuestro caso va a ser is as 2. Aquí tenemos un
digamos, un segundo parámetro que sería Resource Group Name. Este hace referencia al grupo de recursos donde vamos a desplegar, pero perfectamente podríamos nombrarlo de otra manera. Vamos a dejarlo así por el momento y vamos entonces a configurarlo de acuerdo al documento de despliegue. Entonces se nos dice que el grupo de recursos es este. Listo. He hecho una lista más o menos, digamos, de los parámetros que definimos anteriormente. Y aquí, bueno, pues sabemos que el nombre del grupo de recursos ya lo tenemos. Vamos a configurar las tags de una vez. Ok, aquí si le quitamos la coma y ya nos quedó. Entonces ya tenemos un parámetro tipo object que engloba nuestras etiquetas. De esta forma cumplimos con una de las condiciones que se nos solicitan en el documento de despliegue, que es establecer una estrategia de tagueo a través de un parámetro que se puede utilizar posteriormente para todos los recursos. Vamos a seguir entonces incluir la subnet de la base de datos, que la vamos a llamar dbSubnet, la cual vendría a ser esta que nos indican por aquí, subnet db. Bueno, vamos a seguir de acuerdo a nuestro listado con cada uno hasta tener inicialmente construido el archivo de variables y continuamos. Bien, ya tengo aquí armado mi archivo de variables con todos los parámetros que quise consignar de acuerdo con la lista que habíamos revisado anteriormente, y hay varias cosas que hay que analizar de el archivo como tal. Subnets, en este caso en el parámetro de la VNet principal, he traído aquí directamente el ID para que después en el módulo donde vayamos a necesitar configurar la subnet sea simplemente utilizar este parámetro slash subnets slash este otro parámetro, ¿sí? Otra cosa que hay que mencionar del archivo es que si vemos en los recursos que se van a crear nuevos, el nombre no está completamente como va a quedar. Esto para hacer cumplimiento de la regla. Bueno, ya sabemos que el formato del nombre es de la siguiente manera: data guión el nombre del recurso, en este caso SQL Server, guión el ambiente, en este caso sería dev, y guión la palabra code. Así digamos que es el formato de la nomenclatura. Entonces en este caso para el ambiente de dev viene siendo así, ¿no? Pero para el ambiente de TS, UAT, QA, preproducción o producción, pues debería ser distinto. Entonces la estrategia en este caso es dejar en el parámetro el nombre solo de cómo va a ser genérico el recurso, y después a través de una variable en la plantilla del módulo le podemos configurar que el ambiente pues sea a través de una variable. Ok, vamos a crear dos archivos que van a ser muy importantes para nuestro despliegue. Primero vamos a crear la plantilla main.bicep, que es nuestra plantilla orquestadora, donde vamos a declarar los parámetros que antes establecimos en el archivo JSON, y también pues digamos donde vamos a orquestar nuestros módulos de bicep. Entonces en primera instancia vamos a, digamos, consignar los parámetros transversales. Podemos generar un comentario de, digamos, los parámetros que son de uso genérico para todo los recursos. Hablamos por ejemplo del parámetro
location, entonces está location, sabemos que es tipo string o cadena de texto. Aquí nos aparece este error porque lo tenemos declarado pero no lo hemos usado aún. Vamos a declarar el del grupo de recursos. Vamos a declarar el de los tags, por ejemplo, que es param tags. Este es tipo object. Si digamos ya ese no es tipo string, no es una cadena de texto, ni tampoco es un número, sino es tipo objeto. Y así sucesivamente vamos a seguir declarando todos nuestros parámetros de acuerdo con los módulos que vayamos a utilizar. En este caso lo más lógico pues sería utilizar un módulo para desplegar la máquina virtual con su Network Security Group y su NIC, otro módulo para el servidor SQL con su base de datos y otro para el grupo de recursos. Entonces, ok, listo, ya tenemos entonces aquí nuestra plantilla main.bicep, que es la plantilla orquestadora con los parámetros que teníamos antes declarados en la plantilla de, digamos, variables, que es este variables.json, y donde vamos a consignar el valor del parámetro, ¿no? Luego vamos a hacer uso de él en las plantillas.bicep, como en este caso, y por eso las estamos declarando aquí en la plantilla main.bicep, porque muy seguramente vamos a utilizarlos después cuando estemos aquí declarando también los módulos. Vamos a crear nuestro primer módulo, que es el del grupo de recursos. Vamos a ponerle a la plantilla el nombre resourcegroup.bicep, y aquí ya podemos entonces empezar a crear nuestro código. Como es un grupo de recursos, lo primero que tendríamos que configurar es un target scope para indicarle a qué nivel vamos a realizar el deployment. Y como sabemos, los resource group siempre se despliegan a niveles de suscripción. Subscription, ok. Y vamos a empezar a declarar los parámetros transversales y los que son referentes al grupo de recursos, como por decir, bueno, location, ok, y creo que no es más. Ya con esto, digamos, podemos crear, estos son los parámetros necesarios y básicos que necesita el grupo de recursos para que lo creemos. Ya podemos declararle esa instrucción con resource. Le vamos a poner un nombre simbólico que sea grupo recursos Microsoft.resources resource group. Aquí le vamos a poner la última versión del API y le vamos a dar un name, que es este parámetro que lo teníamos aquí declarado. Bueno, pues aquí ya lo estamos usando. También un location, que vendría a ser este parámetro, y vamos a configurar las tags que están parametrizadas también aquí. Listo, de acuerdo con esto ya tenemos nuestra primera plantilla referente al primer módulo que se encarga de crear el grupo de recursos. Ahora vamos a mirar cómo orquestarlo dentro del main.bicep. Ok, vamos entonces a orquestar este primer módulo, el de Resource Group, dentro de nuestra plantilla main.bicep. Para eso hemos dejado por aquí un espacio y un comentario referente a la inserción de este módulo. Pero antes de ello, vamos a declarar un parámetro importante dentro de la plantilla main.bicep, y es el target scope. Este parámetro debe estar aquí dentro de subscription.
Debe estar básicamente dentro de la plantilla bíceps del módulo del grupo de recursos, ya que todos los grupos de recursos se despliegan en este scope de suscripción, y también en la plantilla main, para que no se tenga ningún problema o no se tenga que insertar en cada uno de los módulos que vayamos a traer. Bien, vamos entonces a empezar a llamar ese módulo del grupo de recursos con la opción de módulo. Vamos a ponerle un nombre simbólico, le podemos decir grupo recursos deploy espacio el nombre del módulo, que en este caso pues está directamente en este mismo directorio, y luego, siguiendo la sintaxis de bicep, vamos a darle un nombre y los parámetros. Está resource group name, resource group name, ok, y aquí digamos que ya no nos genera ninguna alerta de error porque ya están siendo utilizados, están declarados y están siendo también utilizados. De acuerdo, vamos a continuar creando nuestros módulos para continuar orquestándolos dentro de la plantilla de main.bicep. He creado por aquí dos archivos, uno referente al módulo de la máquina virtual llamado virtualmachine.bicep y otro referente al SQL Server llamado sqlserver.bicep. Vamos a trabajar primero con el de la máquina virtual, entonces lo primero que voy a hacer es traer los parámetros que ya declaré de aquí de la plantilla main.bicep, porque son necesarios tanto en la plantilla main como en la plantilla del módulo como tal. Entonces, como estamos hablando de los parámetros de la virtual machine, me los voy a llevar todos y los voy a declarar aquí. Aquí me hace falta uno, que es el parámetro de la contraseña, que si bien no está declarado acá en la sección de la máquina virtual, sí está en la de la SQL Server, pero hacemos uso de él para loguearnos dentro de la máquina virtual de este mismo parámetro, por lo cual lo debo declarar aquí también. Vamos a declarar también los parámetros transversales que son necesarios dentro de todas las plantillas y nos dan la información como de la ubicación, el grupo de recursos, las etiquetas y la binder, pero aquí sí vamos a borrar esta línea que no es necesaria dentro de este módulo. Bien, una vez declarados los parámetros, podemos empezar a construir el recurso como tal. Pero antes de ello, vamos a revisar la estrategia de la nomenclatura de la siguiente manera. Bien, vamos a construir el módulo de la máquina virtual y aquí vamos a aprovechar para definir la estrategia de nomenclatura. Entonces ya sabemos que el formato es este, debe comenzar por la palabra data, el nombre del recurso, el nombre del ambiente en el que vamos a desplegar y finalmente la palabra code, que indica que esta infraestructura pues fue desplegada por código. Para ello vamos a dejar data y code de manera fija, digamos, dentro de las variables que vamos a construir, ya lo vamos a ver. Y estas otras opciones, que son el nombre del recurso y el ambiente, las vamos a dejar con variables. Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a declarar una variable, un parámetro, perdón, que se llame ambiente. Vamos a declarar aquí ambiente, digamos, pero el valor debe estar en otra parte, que es en el archivo variables.json. Sí, aquí finalmente es donde está declarado el valor. Entonces vamos a crearlo y vamos a decirle que ambiente
sea igual a def. Ok, está aquí ya como parámetro. Listo, vamos a guardar. Perdón, vamos a guardar. Y aquí también lo vamos a utilizar. Entonces vamos a decirle, vamos a declarar aquí dentro de los parámetros de la máquina virtual. Vamos a declarar una variable bmName y que sea igual a data guión el parámetro que es el nombre del recurso, es decir, este parámetro virtual machine name, ¿sí? Que es el que tenemos aquí declarado en el JSON. Finalmente es bm, no, que es el nombre como tal de la máquina virtual, o el que va a recibir. Solo que aquí le estamos diciendo que nos utilice una variable con el nombre bmName, en donde utilice este texto, seguido de esto me traiga este parámetro, seguido de esto me traiga otra variable que es la de ambiente, y finalmente que me finalice el nombre del recurso con la palabra code. Ok, de esta manera tendríamos esta nomenclatura, y ahora podemos utilizar este nombre de esta variable como el nombre del recurso que vamos a llamar en este módulo. Veámoslo a continuación. Ok, vamos a crear a continuación el código para nuestra máquina virtual. Tenemos una plantilla que la voy a utilizar para efectos de explicación, pero vamos a crear el código desde cero para entender cada una de las partes. Sin embargo, es menester que repasemos de manera genérica cómo es el código de una máquina virtual. Inicialmente tenemos esta primera parte donde llamamos el recurso con un nombre simbólico, le damos el nombre y los parámetros transversales y le configuramos en este caso las zonas de disponibilidad. Hay otros 4 configuraciones básicas para la máquina virtual, que son el tamaño, el tipo de disco y la imagen del sistema operativo que va a utilizar ese disco, el network profile donde le configuramos la tarjeta de red, y el OS profile donde le configuramos las opciones de login al sistema operativo. Veamos entonces cada una de estas un poco más a detalle, creando el recurso desde cero. Ok, vamos entonces a decirle resource, el nombre simbólico, y aquí le vamos a decir en este caso el correspondiente a nuestro recurso, que es en este caso una máquina virtual. Entonces microsoft.compute / virtual machines, la última versión, y vamos a configurar, bueno, el name, que en este caso ya esta propiedad hace referencia al nombre de la máquina virtual, por eso le vamos a decir que el name sea la variable bmName que configuramos anteriormente con la estructura de la nomenclatura. Luego le vamos a configurar el resto de parámetros transversales como location, las tags que también debe llevar, y vamos a configurarle en este caso las zonas de disponibilidad, indicándole que nos ubique esta máquina dentro de una sola zona de disponibilidad. A continuación vamos a configurar las propiedades de lo que expliqué anteriormente, empezando por el
hardware profile. Entonces dentro de properties abrimos una llave y empezamos a configurar el hardware profile. Aquí le vamos a indicar el tamaño de la máquina virtual con la propiedad VM size, y como esto lo tenemos parametrizado, entonces lo traemos desde acá, ¿sí? Es decir, que es este parámetro VM size. Lo tenemos declarado finalmente aquí en el archivo de variables .json, y si lo buscamos es este. Finalmente este es el valor, ¿no? Pero aquí lo tenemos parametrizado. Casualmente lo llamamos del mismo nombre o lo configuramos igual. Listo, de acuerdo, hasta ahí entonces ya tenemos configurado también la imagen que vamos a utilizar dentro del disco. Vamos a configurar entonces ahora el network profile que se encuentra, digamos, al mismo nivel del storage profile. Entonces vamos a decirle aquí network profile y a configurarle las opciones de la tarjeta de red. Vamos a decirle network interfaces y dentro de eso vamos a decirle properties perdón, primary true. Esto es un booleano que nos habilite esta opción, y luego en el ID le vamos a decir el nombre del módulo, como vayamos a llamarlo. En este caso podría ser deploy.id. De momento todavía no lo tenemos porque vamos a crearlo a continuación, el ID de la tarjeta de red. Ok, finalmente vamos a configurar al mismo nivel de network profile el OS profile, donde le vamos a indicar el computer name, que va a ser el mismo parámetro que declaramos aquí en esta variable, y vamos a configurarle el admin user name y el admin password, que también lo tenemos aquí ya estipulados con estos parámetros. Ok, de acuerdo, ahora vamos a crear el código referente a nuestra network interface. Para ello vamos entonces en primera instancia a crear una variable que le vamos a dar el nombre network interface name, con la cual vamos a cumplir con el mismo requisito de nomenclatura que la máquina virtual. Entonces en este caso vamos a copiar la sintaxis, solo que vamos a utilizar el parámetro correspondiente a la network interface, y de esta manera nos va a quedar entonces data, el nombre de la network interface que es NIC, el ambiente que es dev, y luego code. Así ya tenemos aquí esta variable que perfectamente la vamos a poder utilizar cuando creemos el recurso. Entonces digámosle resource, el nombre simbólico de este componente, que ya lo definimos acá porque ya decidimos cuál sería el nombre en este ID, el tipo, en este caso es Microsoft.network / network interfaces. Aquí vamos a configurarle el nombre, que como dije
es esta variable y la convertimos en un parámetro. Bien, ahora el resto de configuraciones las tengo aquí en una plantilla. Para que no nos quedemos mucho tiempo. Y rápidamente voy a explicar cuál es el propósito de las partes de esta plantilla. Entonces acá tenemos un nombre que se le da, digamos, a la configuración IP. Aquí en Private IP Address configuramos el parámetro de la IP, que ya lo tenemos declarado previamente aquí. Y en el archivo de variables.json debe tener propiamente cuál es la IP. El método, que en este caso es estático. Aquí en subnet, esto digamos no lo he llenado, lo voy a proceder a llenar en este momento. Vamos a utilizar el ID que nos va a referenciar la subnet. Entonces si recordamos, aquí en el archivo de variables tenemos este parámetro que es el que nos va a traer el ID de la VNet principal. Vamos entonces a decirle en el módulo del Virtual Machine que me traiga eso en forma de variable y que me tome dentro de las subnets la correspondiente a la subnet de la máquina virtual o la de aplicación. Entonces eso también se lo vamos a configurar aquí como una variable. Ok, de esta manera le estoy diciendo al código que la network interface me la ubique dentro de la subnet con este ID. Después, opciones de configuración básicas normales. Aquí en esta parte de Network Security Group le indicamos cuál es el ID del Network Security Group. Nuevamente le estoy diciendo que me lo traiga dentro de ese mismo código, pero aún todavía no existe. Ya lo vamos a crear a continuación. Y estas opciones son generales, digamos, pero la plantilla como tal nos sirve para crear en general una Network Security Group que se agregue a la máquina virtual que también estamos desplegando. Listo, vamos a generar el código entonces del Network Security Group de manera similar a los elementos anteriores. Vamos a crear una variable que se llama Network Security Group Name y que nos traiga digamos la misma condición para que se cumpla los requisitos de nomenclatura como lo hicimos con los componentes anteriores. Bien, ahora ya tenemos entonces esta variable que la podemos utilizar para el nombre del recurso. Vamos a decirle resource, el nombre simbólico que ya lo habíamos definido aquí, que es nsg deploy, el tipo que es microsoft.network/network security groups, y en name, como dije anteriormente, podemos utilizar ahora la variable que acabamos de establecer. Bien, vamos a continuar entonces con los parámetros transversales como location, tags, y aquí vamos a configurarle entonces las propiedades. Ok, aquí les estoy diciendo que los puertos, digamos, que deben estar permitidos son el 22, el 443 y el 80 según el documento, y le establezco diferentes tipos de prioridades para que no me ponga ningún conflicto
a la hora de realizar el despliegue. Ya tenemos entonces el código de nuestro primer módulo creado, que es el de la Virtual Machine. Ok, ya tenemos entonces nuestro código relacionado a la máquina virtual con su respectiva máquina, su Network Interface, el Network Security Group y los puertos permitidos, el 22, 443 y el 80. Ahora vamos a continuar con el código referente al SQL Server. Lo primero que hay que hacer es declarar los parámetros referentes a los elementos transversales, ya sabemos location, tags y demás, y los propios del SQL, ¿no? Como el nombre del servidor, el tier, el SKU. Lo que vayamos a utilizar ya parametrizado, pues lo necesitamos declarar aquí. Lo siguiente es proceder con el código a llamar el módulo, digamos el recurso correspondiente para cada uno. Entonces en esta parte de acá tenemos el servidor, lo mismo, digamos, la misma estructura que hemos venido manejando, el tipo y el API, el nombre que lo tenemos parametrizado, los parámetros transversales y las propiedades necesarias para que se despliegue el servidor, como por decir el usuario y la contraseña de administración, la versión en este caso de SQL, la versión TLS y las declaraciones propias sobre, en este caso, el tipo de acceso al servidor SQL. En esta parte sería la base de datos, donde tenemos que declarar un parent, es decir, el SQL Server, que es este nombre simbólico que le estamos dando aquí en el documento para indicarle que esta base de datos hace parte de este servidor. El resto son los parámetros transversales que ya sabemos, dentro del SKU el nombre y el tier que lo tenemos parametrizado, pero perfectamente lo podríamos colocar aquí tipo string, es decir, le podríamos decir estándar y no pasa nada. Sin embargo, como ya lo tenemos parametrizado, vamos a dejárselo tal como estaba. Y el collection y las demás configuraciones que ya se deben dar previamente en el documento de despliegue. Para esto también necesitamos un punto de conexión privada. El estándar del punto de conexión privada son los parámetros transversales y los parámetros propios de las configuraciones de las propiedades. En esta parte donde dice Private Link Service ID, vamos a configurarle el ID del recurso sobre el cual este Private Endpoint va a efectuar. En este caso es sqlserver.id, es decir, el nombre simbólico que se le está dando .id para hacer referencia a que la propiedad sea el ID. En Groups ID siempre va el tipo, digamos, de Private Endpoint que vamos a lanzar. En este caso sería SQL Server, pero puede cambiar. Si fuera para un Container Registry sería Registry, y ya es algo que está propiamente en la documentación de Microsoft. Aquí le damos que sea autoaprobado y la subnet sobre la cual debe quedar asignado el punto de conexión privado. Ok, vamos a continuar entonces con nuestra finalización de las plantillas. Vamos a revisar qué nos hace falta en el archivo main.visor. Como dije anteriormente, lo principal es tener aquí declarados los mismos parámetros que tenemos declarados en los módulos del SQL Server y de la máquina virtual. Entonces, para mayor facilidad, vayamos al módulo de la máquina virtual. Vamos a tomar absolutamente todos los parámetros, exceptuando estas variables que creamos aquí, y vamos a declararlos. Ok, vamos a mirar en el módulo que nos puede hacer falta. Listo, ya tenemos ahí esta, bueno, este que es BMIP. Tenemos
tenemos que declarar la palabra ambiente aquí también, en la variable ambiente. Y aquí nos está diciendo que nos hace falta todavía admin user login y password. Admin user login y password. Aquí los tenemos también parametrizados. Pero bueno, parece que password lo tenemos declarado varias veces. Sí, aquí no nos hace falta porque aquí ya lo tenemos declarado. Listo, vamos a llamar entonces ahora, vamos a hacer lo mismo con el módulo del SQL Server, tomar absolutamente todos los parámetros relacionados que creo que son desde aquí al SQL Server y vamos a llamar el módulo del SQL Server de manera muy similar como este que tenemos aquí. Solo que aquí le vamos entonces a indicar que no es Virtual Machine sino SQL Server como nombre simbólico. Le vamos a indicar que el archivo es SQL server.vice, el nombre deploy SQL Server, el scope sería el mismo y aquí, bueno, vamos a empezar. La edición, listo. Bien, sería entonces el primer parámetro que sería location. Y luego tenemos que empezar a llenar cada uno de estos, que serían estos mismos parámetros que tenemos acá. Ok, ya tenemos entonces prácticamente nuestro proyecto completamente construido. Hay que revisar los siguientes puntos esenciales. Que los parámetros estén declarados tanto aquí como en las plantillas de bíceps de los módulos correspondientes. Hay que traer los módulos. Inicialmente vamos a poner el módulo del grupo de recursos como el primero y luego los módulos de la máquina virtual y del SQL Server. Aquí en esta parte se le debe configurar un depends on, indicándole que hay una dependencia de este módulo para que se despliegue justo después de desplegarse el del grupo de recursos. Igualmente, en el módulo del SQL Server le agregamos esta dependencia del grupo de recursos para que no nos vaya a presentar ningún error. Vayamos a revisar justo si aquí en la parte de parámetros no sale ningún error o parámetro que nos haya faltado. Parece que no, y de esta forma pues tampoco, y en caso de que lo tengamos, el IntelliJ nos dice cuál es el parámetro y simplemente sería cuestión de agregarlo. Igualmente en las plantillas restantes de todos los módulos deben ir configurados todos los parámetros que vamos a utilizar, aquí también y demás. Por último, revisar en el archivo de variables
que los nombres del SQL Server, por ejemplo, no sean nombres estándares como SQL Server o como Database, sino que tenga algo más de data, de nombre con propósito, para que tampoco nos vaya a presentar ningún error y que todos los parámetros estén bien declarados según el tipo de dato. Bien, de acuerdo con esto, vayamos entonces a desplegar en PowerShell. Bien, ahora vamos a ejecutar el deployment de nuestro código de Bicep. Para eso vamos a abrir una terminal, puede ser desde aquí mismo, desde Visual Studio, y con el siguiente comando le voy a indicar que me lance un deployment en el scope de suscripción con el nombre mi deployment sobre la ubicación is_as2 con el template file main.bicep y con el archivo de parámetros variables.json. Ok, parece que está leyendo entonces ahora las plantillas y que ya está ejecutándose el deployment. Vayamos a mirarlo desde el portal de Azure. Listo, si aquí actualizamos ya vemos nuestro grupo de recursos con el nombre que le asignamos y vemos de hecho que ya hay algunos recursos desplegados. De hecho, si vamos a implementaciones podemos ver que se están ejecutando los dos módulos de Bicep y se están desplegando tanto el del SQL Server como el de la máquina virtual. El de la máquina virtual en este caso ya terminó, el del SQL Server continúa, pero es una manera muy efectiva de hacer el tracking de los despliegues desde el portal de Azure. De acuerdo, pasados unos minutos, vemos que las dos implementaciones han sido correctamente gestionadas. En este momento entonces el SQL Server y la máquina virtual han sido desplegados. Y si vamos a los detalles de la implementación podemos mirar que se creó tanto el SQL Server como la base de datos como el punto de conexión privada para el SQL Server. De la misma manera, en el módulo de la máquina virtual se implementó el Network Security Group, la tarjeta de red y la máquina como tal. Y hay un detalle que tenemos que analizar y es la nomenclatura. Como ven, quedó con la palabra data, el nombre del recurso, el nombre del ambiente y finalmente con la palabra code al final. Esto quiere decir que la variable que implementamos en el código funcionó perfectamente. Otra cosa que hay que revisar es propiamente en los recursos si las etiquetas quedaron funcionando. Y aquí vemos que sí. Por ejemplo, en la máquina virtual quedaron las etiquetas tal cual nosotros la configuramos en el archivo de parámetros. Con esto finalizamos esta solución práctica de infraestructura como código con Azure Bicep para un ambiente de desarrollo de una aplicación hospedada en una máquina virtual de Linux. Muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta luego.